¿Puedes sostener la cámara donde se me ve a mí ahí? Solamente te la apoyas en la rodilla, acá da igual. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Nada, está filmando. Bienvenidos todos al encuentro de historias y... ¿Cómo es? Al leyenda. A ver qué estoy leyendo. Contadores de historias y leyendas de Buga 2008, 22 aniversario. Yo había pensado una cosa. ¿Todos saben que vengo de Montevideo, Uruguay? No. Bueno, pues vengo de Montevideo, Uruguay. La capital del mundo que queda más al sur de todo. No hay ninguna que esté más al sur que nosotros, 21 eslabón, ¿no? Pero ayer estaba hablando con algunas personas y yo dije que el Uruguay era un poco diferente a otros países de América Latina porque no tiene un solo indio. No tiene un solo indio en serio. Entonces les voy a contar por qué en el Uruguay. Por ejemplo, yo, y no es chiste, pertenezco a la nación charrúa, así, con este color de pelirroja que tengo. Yo soy uno de los pocos charrúas que quedan. En el Uruguay, como 200 años después de la conquista, el gobierno le pidió a los charrúas, que serían unos 300 más o menos, si podían colaborar en una guerra que había en el momento. Que aquel que colaborara, luego se le entregaba un pedazo de tierra, una vaca y un caballo, lo cual era muy generoso pensando que la tierra ya era de ellos, pero bueno, no importa. Entonces los charrúas fueron y colaboraron. Eran varios caciques y las poblaciones eran pequeñas porque otros indios se asimilaron. Los curas les enseñaron a arar la tierra y ellos les gustó y formaron comunidades y se mezclaron. Habían pasado 200 años. Los únicos que quedaron eran los charrúas. Cuando terminaron esto y ya había quedado todo tranquilo, citan a los caciques a que se vayan a un lugar donde hay un arroyo que se llama Salsipuedes y hace 2 curvas. Los citaron a unos aquí y a otros acá de esos 2 bolsones. Charrúas derrotados. No me interrumpan. Entonces, cuando estaba un grupo aquí y un grupo aquí que tenían río así y río así, vino el ejército y los mató. Así de sencillo, en el plazo de 2 horas, borraron a un grupo étnico de la faz de la tierra. No conformes con eso, bueno, les dio como cosa y a los niños no los mataron. Y además tomaron 4 rehenes que ataron a los caballos para entrar a la ciudad con los bichos ahí arrastrándolos. A los niños los llevaron y los repartieron por estancias, les bautizaron con nombres cristianos, les prohibieron hablar en su idioma y después se empezó a decir que los charrúas eran nómades, que apenas se hacían unas casas de ramas y cosas por el estilo, iban variando de lugar según era invierno, verano, no sé qué, y se acabó. Y se terminó con todo. Esos 4 charrúas que habían quedado vivos y que habían sido capturados, porque hubo otro que quedó vivo, fueron enviados a España, a Francia, como bichos raros, textualmente. En jaula los tenían en exposición en un zoológico. Luego pasaron a un circo. Ahora, habían pasado, porque yo dije un día, pero caramba, cuando Guyunusa y Baimata, Perú, fueron para allá, ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿En qué fecha pasó? Porque yo no lo estudié en la historia. Busqué en internet. Entonces ahí me doy cuenta que 200 años después de la conquista, 200 años de convivencia y los matan. Pero entonces los indios tenían que hablar en español. Empiezo a buscar la historia de estos indios en París. Y ahí hubo un hombre que los compró y los liberó. Fue y dijo que los indios estaban muriendo de angustia y de estar encerrados. Y ellos siguieron trabajando en circos. Es más, uno de ellos hizo unas cartas y le leía las cartas a la gente. Pero cuando recién llegaron, los llevaron frente a la corte del rey de Francia y el rey dijo, eso está en internet, así que lo pueden buscar. El rey dijo, yo quiero saber qué ruido hacen los salvajes. Dígale que diga algo.
Y el indio le dijo, buenas tardes, su majestad, porque hablaba en español el indio. Y entonces el rey de Francia, que los franceses, solamente existe Francia, no sé si tú sabías, Francia es Francia y el resto del mundo. O sea, Francia es importante, y después están los demás que vienen aquí a molestar o por suerte nos compran, pero es así. Él dijo, B hace sonidos de salvaje. Y uno que estaba ahí dijo, no, está hablando en español. Pero el rey lo ignoró. Por eso ellos pudieron salir adelante en Francia, porque hablaban en español. Entonces, me pareció interesante porque no hace más de 10 años que existe un grupo que se llama Rescate de la Nación Charrúa, y me erizo toda cuando lo digo porque ellos han hecho un trabajo, han descubierto que los indios tienen huellas digitales diferentes. Las personas que descienden de indios pero mestizos tienen una mancha aquí, una mancha roja que se llama la mancha mogol, y así empezaron a ver, a través de eso, a rescatar dónde quedaban indios, como yo, que tenemos una gota de sangre india, pero bueno, algo es mejor que nada. Y esa gente empezó a buscar a ver si se encontraban rastros de la cultura. Hay un sacerdote que hizo como 15 o 20 palabras, es todo lo que hay rescatado. Y luego un señor, hace 2 años, en su campo, dijo, voy a poner un tanque australiano ahí, en esa loma. La loma era un cementerio de los indios. Gracias a Dios que al señor se le ocurrió hacer un tanque australiano. Cuando perforaron empiezan a encontrar. Entonces todas las lomas que hay en mi país eran tumbas de los indios, y ahora han rescatado alguna caverna que tenía pintura rupestre. Y digo, yo qué sé, pienso que no, este gobierno pobre, abrumado con todo lo que se le vino encima, este tema sería frívolo hasta plantearlo. Hasta este gobierno, todos los gobiernos se negaron ni siquiera a reconocer. El expresidente Sanguinetti dijo en un programa de televisión, pero ¿cómo van a decir que hubo un genocidio en el Uruguay? O sea, matar 300 indios es como matar 300 avestruces. Es una barbaridad, pero no, ¿verdad? No es nada. Él dijo, en serio, que no hubo un genocidio en el Uruguay, por lo cual se le está llevando adelante una acción. Lo denunciaron porque sí hubo un genocidio. Y cuando se rescató, porque Baimaca Pirú, resulta que los franceses lo embalsamaron y lo tenían en un museo para que la gente viera cómo son los indios. Y entonces en el Uruguay la Nación Charrúa pidió que devuelvan a Baimaca Pirú, y le dijeron que ese indio es nuestro, no era una persona. Se tardó como 6 años en lograr que nos devolvieran el cuerpo, pero el gobierno de turno, que era Colorado, que fueron los que mataron a los indios, no permitió que se le enterrara con una ceremonia, o sea, que sus cenizas volvieran a la tierra. No, lo pusieron en un ataúd de acero y lo pusieron en un catafalco sobre la tierra porque no quería que se hiciera una ceremonia de los indios. Entonces, muchas veces han salido cosas adelante porque se empezó a mover el tema por muchos lados, y acá hay la oportunidad de que gente de varios países lo conozca, ¿no? Entonces, como Charrúa, les pido que lo que puedan hacer, aunque sea difundir. Gracias. Quiero hacerles